Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición en esta sección de entrevistas en INC Legal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, pero que a la vez es un tema bastante sensible. Y es que hoy vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad sexual. En principio, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico va a buscar proteger los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como lo son el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, a la integridad de las personas. Es en este marco que nosotros debemos tener en cuenta que nuestro Código Penal sanciona con delitos a aquellas personas que atenten contra la libertad sexual de las personas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la libertad sexual no es otra cosa que el derecho que tienen las personas de poder decidir libremente con quién desean tener intimidades o relaciones sexuales. Para esto, el día de hoy hemos convocado al doctor Jimmy de la Torre, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, y además es un abogado que se dedica en el día a día a la defensa en materia de derecho penal y tiene amplia experiencia en delitos contra la libertad sexual, que como vamos a ver, no solamente se van a limitar a aquellos delitos que son entendidos como una violación, sino también en este marco vamos a tener en cuenta al acoso, a aquella situación o posición de dominio en la que una persona ejerce para que la víctima no pueda tomar bien su decisión. En fin, hay varias matices que ya el doctor Jimmy de la Torre nos va a estar compartiendo esta mañana. Hay una palabra clave, doctor de la Torre, en todo este tema de la libertad sexual, y es el consentimiento. ¿Cómo los ciudadanos y en general las personas deben entender este consentimiento? ¿Cuál es su connotación jurídica, práctica en los hechos que debemos tener en cuenta? Adelante, doctor. ¿Qué tal, José? Muchas gracias. Claro que sí. Justo como comentabas sobre los delitos contra la libertad sexual, analizamos el consentimiento ya que es muy importante y para aquí incluso quiero mencionar un caso muy tocado, el caso Angulo Lozada versus Bolivia, en el párrafo 145 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos menciona una cuestión muy importante. Nos dice que las disposiciones normativas relacionadas con violación sexual deben tener la figura del consentimiento como su eje central, nos dice este caso. Es decir, para que se perpetre, por ejemplo, un delito de violación, no se, más que exigirse, por ejemplo, la prueba de una amenaza, del uso de la fuerza, de algún grado de coacción, basta con que se acredite que la persona no dio consentimiento alguno para que ya no veamos inmersos en un delito de violación sexual. El consentimiento, conceptualizamos el consentimiento nosotros como la capacidad, ¿no? La aceptación del ejercicio libre y voluntario de la sexualidad que tiene una persona. Es esta capacidad que tiene una persona de indicar su voluntad de participar en un acto sexual, ¿no? Y obviamente aquí recalcamos que el consentimiento es relevante en los casos de los adultos y también en los menores de 14 años a más. Porque aquí sí es importante resaltar que en nuestra jurisprudencia penal peruana, los menores solamente pueden dar consentimiento de 14 años a más, porque los menores de 14 años a menos todavía no alcanzan un grado de madurez emocional suficiente para que puedan decidir sobre su propia libertad sexual. Estupendo, me resulta clarísimo. Ahora, creo que es importante que en segundo lugar, entendamos qué tipos de conducta pueden ser considerados como delitos contra la libertad sexual. En principio, entiendo yo que no solamente es la violación física directa, ¿no? Entonces, adelante, doctor. Claro, primero para analizar un tema de delitos contra la libertad sexual tenemos que saber, ¿no? ¿Qué se entiende por libertad sexual? Partiendo por ahí, ¿no? Que la libertad sexual es la capacidad de toda persona para comportarse como a bien le plazca en la actividad sexual, ¿no? La capacidad que tiene la persona de elegir libremente el lugar, tiempo, contexto, cómo, cuándo, dónde, con qué persona va a tener algún tipo de intimidad, ¿no? Sexualmente hablando. Ahora,
Cuando analizamos los tipos, yendo a la pregunta, los tipos de conducta que tienen que ver con el tema sexual, sobre delitos contra la libertad sexual, vemos que el Código Penal regula desde el artículo 176, ¿no? Desde el 170, perdón, el delito de violación sexual, ¿no? También regula el delito de violación sexual de menor de 14 años en el artículo 173, que sanciona con pena de cadena perpetua. También tenemos los delitos de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos que regula el artículo 176. Y también tenemos el artículo 176A, que regula también tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos a menores de 14 años. Asimismo, también tenemos el delito de acoso sexual, chantaje sexual, ¿no? Son los delitos más comunes respecto a los delitos contra la libertad sexual que regula el Código Penal. Estupendo. Ahora, en tu exposición siempre haces referencia al margen de los 14 años, ¿no? Que va a ser un margen entre, digamos, que ya tienen la capacidad para poder decidir o no. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos si es que es posible que una menor de 14 años pueda dar su consentimiento para tener actos de libertad sexual. Claro, claro que sí. Esta es una pregunta muy interesante porque muchas personas particularmente me llegan a consultar, ¿no? Me dicen, doctor, he tenido relaciones sexuales consentidas con una menor de 14 años, doctor. Soy yo un chico que tiene 19 años y he tenido una relación sentimental con una menor de 13. Y la mamá, doctor, me acaba de denunciar. La fiscalía me ha aperturado una investigación y me están solicitando cadena perpetua, doctor, estoy muy preocupado. Es una conducta, obviamente, que el Código Penal regula como violación sexual, ya que un menor de 14 años no brinda consentimiento. Y lo primero que yo les digo, mira, ¿sabes qué? La jurisprudencia penal peruana no acepta ningún tipo de consentimiento de un menor de 14 años. Ese consentimiento, entre comillas, que te brinda un menor de 14 es inválido, es inexistente, ¿no? Entonces, ahí viene la cuestión, porque tenemos que saber que en los delitos contra la libertad sexual se protegen dos bienes jurídicos. El bien jurídico libertad sexual, entiendas eso como ya le expliqué, la capacidad que tiene una persona para decidir sobre su propio cuerpo, con quién intimar, con quién no, el cómo, cuándo y dónde, y también protege, tutela la indemnidad sexual. Este bien jurídico para los menores de 14 años, que entiéndase la intangibilidad sexual de un menor de 14 años que al no alcanzar un grado de madurez emocional, psíquico y física, todavía no puede decidir sobre su propia libertad sexual. Por eso que el ordenamiento jurídico protege este correcto desarrollo de madurez para que este menor pueda luego decidir sobre su libertad sexual. Ahora, en específico, en conclusión, un menor de 14 años no puede dar consentimiento. Si a una persona le aperturan una investigación a nivel fiscal por el delito regulado en el 173 del Código Penal, que es violación sexual de menor de 14 años, así este joven, sea de 18 o 19 años, diga, señor fiscal, el menor estuvo conmigo, dio el consentimiento, hemos tenido una relación sentimental consentida, la fiscalía ni ningún juzgado va a tomar esta versión, este concepto, porque no es válido el consentimiento. Ok, ok. ¿Y variaría en algo el hecho de que la menor se haya presentado indicando, incluso falsificando de repente algún documento o en algún chat de las redes sociales afirma que tiene 17 años y por lo tanto ya la persona presumía en base a la buena fe, ¿no? Que la menor en realidad ya podía brindar su consentimiento? ¿Variaría algo jurídicamente, doctor Jimmy de la Torre? Claro, sí varía. Mira, ese caso me ha tocado mucho en relación, he tenido un caso justo de un joven de 19 años que estuvo con una menor creyendo él que esta chica tenía 17 y bueno, esta muchacha le había mentido, ¿no? Son casos muy tocados en los cuales la persona que está siendo denunciada por un delito de violación sexual de menor de 14 años se ha encontrado en un error respecto a la representación de la verdadera edad que tiene un menor de edad. Hay menores que les mienten a chicos de 18, 19, 20 años de repente porque tienen un gusto hacia ellos, le dicen, mira, yo tengo 17 años, tengo 16. Y son chicas, obviamente, físicamente hablando, muy desarrolladas que aparentan incluso edad de 16, 15, ¿no? 15 años. Entonces, aquí hablamos de la figura del error de tipo. Esta figura regulada en el artículo 14 del Código Penal que nos señala que cuando el error
El error respecto a la representación de alguno de los elementos del tipo penal, en este caso sería respecto a la edad de la menor. Si se demuestra que la persona se ha encontrado en un error del conocimiento de la verdadera edad de la menor, pues se vería claramente absuelto de esta responsabilidad, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de dos tipos de errores, del error de tipo vencible y del error de tipo invencible. El error de tipo vencible es aquel error que si el sujeto hubiera tenido la diligencia debida, ¿no? Hubiera averiguado, hubiera indagado en base también a la capacidad analítica, de repente es una persona profesional, ¿no? Y pudo haber salido del error, es un error de tipo vencible. Ese error de tipo vencible solamente se castiga cuando esta conducta está tipificada como culposa en el Código Penal y se sabe que los delitos de violación sexual son meramente dolosos. No hay delito de violación sexual culposo, por lo tanto, esta persona pues ya no sería castigado penalmente. Asimismo, el error de tipo invencible es cuando la persona incluso teniendo la diligencia debida, no pudo haber salido del error. Mira, aquí te comento, José, un caso que vi particularmente, es un caso muy interesante, de un joven de 18 años, que este joven conoce a una chica en una discoteca. Este joven había ido a una discoteca, ve a esta chica en el segundo piso de la discoteca, esta chica estaba apoyado justo en un palco mirando el escenario de la discoteca, estaba con un vaso de trago en la mano y estaba bailando esta señorita. Este muchacho la ve atractiva, se acerca y le empieza a hablar. La chica le acepta un baile y comienzan a bailar. Congeniaron muy bien, tomaron regular de trago y aproximadamente a las 4 de la mañana, ¿no? La chica le acepta y van a un hotel, supuestamente a descansar. Bueno, en este hotel tuvieron relaciones sexuales. Salieron del hotel aproximadamente 5:30 de la mañana y el chico tomó un taxi. Dejó a la chica en su casa y él en el mismo taxi se fue a su domicilio. Sin embargo, luego de ellos habían intercambiado números y comenzaron a hablar por mensajes coordinando para volverse a encontrar otro día. Para mala suerte, la mamá de esta chica, al revisar el celular de su hija, se da cuenta que pues, su hija había tenido relaciones sexuales con este muchacho porque ellos tenían conversaciones de índole sexual, de lo que había ocurrido. La mamá le quita el celular y empieza a hacerse pasar como si fuera la chica y coordina con el muchacho para que se encuentren un día aproximadamente a las 9 de la mañana en un sitio. Este chico va supuestamente a reunirse con esta señorita y en lugar de que vaya la señorita, había ido la mamá, el papá, el tío, el primo y agredieron terriblemente a este muchacho y muy aparte de eso lo denuncian por violación sexual de menor de 14 años, regulado en el artículo 173 del Código Penal. La fiscalía le apertura una investigación y le estaba pidiendo cadena perpetua a este muchacho. ¿Qué pasa ahí? Analizamos el error de tipo, ahí nos preguntamos, ¿este chico sabía de la edad correcta de esta señorita? Porque esa señorita le había dicho que tenía 16 años y le había comentado que había entrado así indebidamente a la discoteca. Ahora, ver a una chica de 1,70 con tacos tomando un traguito en la mano, cualquier persona se confunde porque recién este muchacho se entera que tenía 16 años cuando comenzaron a hablar luego por celular, porque al momento él pensaba que tenía 18 porque era una chica muy desarrollada. Cuando se llevan a cabo la declaración de la menor en cámara GESIL y toda la cuestión, menos mal que esta menor declaró lo que fue realmente conforme a los hechos, ¿no? Y este muchacho pudo demostrar un error de tipo invencible. ¿Por qué invencible? Porque él, ni habiendo tomado la diligencia debida en este caso, imposible, no hubiera podido salir del error. No se hubiera podido dar cuenta que esa señorita realmente tenía 13 años con 10 meses, todavía no cumplía los 14, era imposible que él salga del error. Entonces, en este caso, pues, él ya no fue condenado, sino que se le absolvió. Estupendo. Mira, mencionas un tema que creo que es importante que lo profundices o lo expliques con claridad, y es el estándar probatorio, ¿ya? Porque entiendo yo que a veces pasa de que se presenta una denuncia con la sola declaración de la menor, o en este caso de la madre que ve un chat, y es la que está denunciando que se habría infringido un delito de violación. La sola declaración basta en materia penal, en delitos contra la libertad sexual, para que una persona pueda ser condenado con este delito, o cuál es el estándar probatorio que se maneja en este tipo de delitos. Mira, esa es una pregunta muy interesante, ya que realmente, particularmente, también soy crítico de esto y muchos penalistas también critican el estándar probatorio de los delitos contra la libertad sexual, porque el Acuerdo Plenario 2-2005
CJ-116 nos señala que cuando se trata de delitos de violencia sexual, el único testigo en este tipo de casos es la presunta víctima, ¿no? Porque incluso la presunta víctima va y le cuenta al tío, le cuenta a la prima o cuenta a quien sea, pero estos son testigos de oídas, testigos indirectos. El testigo directo, testigo fuente, es la presunta víctima. Entonces, se dice que esta declaración de la víctima, para destruir el principio constitucional de la presunción de inocencia que se le asiste al acusado, debe cumplir con tres supuestos. Y sí se le podría sancionar a una persona, sí se le podría imponer una pena por un delito contra la libertad sexual con la sola declaración de la víctima si cumplen estos tres presupuestos, y esto es muy preocupante en realidad. El primer presupuesto, la ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir este presupuesto? Es decir, que no exista, que se demuestre en el proceso que no exista ningún grado de relación entre el agraviado y el imputado basadas en el odio, el rencor, la enemistad, ¿no? U otras que puedan incidir en la denuncia que hace esta persona que dice ser agraviada, ¿no? Es decir, que no se presente no se demuestre que han tenido ningún grado de discordia, enemistad que pueda, pues, incidir en que, oye, están denunciando falsamente. El segundo supuesto que se debe cumplir es la verosimilitud, ¿no? Es decir, que haya coherencia y solidez en la declaración que brinde esta persona que dice ser agraviada por un delito contra la libertad sexual, lo cual debe estar corroborado con ciertas corroboraciones periféricas, valga la redundancia, de carácter objetivo. Y ahí viene la cuestión. Yo he visto juzgados que muchas veces dicen, bueno, se cumple con el criterio de ausencia e incredibilidad subjetiva, la declaración de la presunta de la víctima sí tiene coherencia, y se corrobora periféricamente con estos criterios objetivos, con la pericia psicológica y con las declaraciones de los testigos. He visto juzgados así, y la verdad que la crítica aquí es, pero ¿cómo las corroboraciones objetivas, periféricas, va a ser una pericia psicológica o una declaración de un testigo indirecto? Esto no me puede corroborar verídicamente una declaración de un testigo único, ¿no? Tendría que haber quizá algo adicional, pero bueno, al día de hoy está así. Y el tercer presupuesto es la persistencia en la incriminación, es decir, que la persona que dice ser agraviada por un delito contra la libertad sexual no presente ningún grado de contradicción en la declaración que brinde en el proceso. Ok, me queda súper claro. Muy interesante. Ahora, pero quisiera que nos pongamos, ¿cómo te puedo decir? Del otro lado o del lado de la persona que inicialmente estaba siendo imputado. Mejor dicho, nos colocamos en un supuesto de una falsa denuncia o de una denuncia que se hizo para, no sé, buscar algún tipo de beneficio económico, etcétera. ¿Puede la persona que había sido denunciada injustificadamente y que ya cuenta con la absolución por parte de alguna disposición fiscal o del juzgado, me entiendo yo, contradenunciar o contrademandar? Ahí se comete algún delito por denunciar falsamente y se tiene que reparar civilmente por denunciar falsamente. Claro que sí. Mira, justo acá te comento y acá tengo mi código penal. El artículo 402 del Código Penal regula el delito de denuncia calumniosa. Este delito nos dice que el que denuncia a la autoridad un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal, o el que falsamente se atribuye delito no cometido, ¿no? O que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 y con 180 a 365 días multa. El delito de denuncia calumniosa tipifica, ¿no? Cuando una persona le atribuye un delito a otra persona sin que esta persona lo haya cometido a sabiendas que no lo ha cometido. Es decir, si una persona denuncia un delito de violación sexual, un delito de tocamientos indebidos, a una persona sabiendo que esta persona que está siendo denunciada no ha cometido delito alguno, sino que la denunciante lo hace con la intención de sacar un provecho, sea para que le otorguen unas medidas de protección que le sirvan de beneficio, sea para que obtenga una jugosa reparación civil, y en el proceso se llega a demostrar que esta persona ha incurrido en una falsedad y se la absuelve al denunciado, este denunciado sí podría luego denunciarla por el delito regulado en el artículo 402, que es el delito de denuncia calumniosa. Perfecto. Hasta aquí creo que hemos hablado bastante de delitos contra la libertad sexual, pero tratando de ejemplificar o encajar como el delito donde ha habido un contacto físico
lesivo, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta, y es importante que de repente nos compartas un poco tu experiencia, que este delito, como ya bien lo has señalado, también se puede extender a tocamientos indebidos, a actos de connotación sexual, a actos libidinosos. ¿En qué se diferencian estos tipos? ¿Hay matices? ¿Has tenido de repente alguna experiencia? ¿La pena es la misma? Adelante, doctor. Sí, bueno, sobre delito de tocamientos indebidos, acto de connotación sexual o actos libidinosos, José, créeme que hay muchas denuncias al día de hoy por este tipo de casos. He visto denuncias falsas, he visto denuncias ciertas, hay de todo, ¿no? Entonces, primero yendo al artículo 176 del Código Penal que regula el delito de tocamientos indebidos, acto de connotación sexual o actos libidinosos, por ejemplo, entendemos el tocamiento indebido que cuando un sujeto realiza un contacto físico indebido, ¿no? En una parte, las partes íntimas de una persona o en partes erógenas. Es específico este concepto. Sin embargo, el acto de connotación sexual o acto libidinoso es distinto porque es cuando una persona realiza, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, valga la diferencia que quizá no puede ser en temas íntimos, en temas genitales, sino que puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero un tocamiento de connotación sexual, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que un sujeto realice roces con su pene en la espalda de una persona, es un acto de connotación sexual, ¿no? Se presenta mucho ese tipo de casos. Sin embargo, es factible también, como comento, ¿no? Denuncias también falsas por tema de tocamientos indebidos con la intención de sacar medidas de protección a favor de la parte denunciante, ¿no? Así como también hay denuncias que sí son ciertas, respecto a tocamientos indebidos. Lo que siempre aconsejo es que la persona que va a denunciar este tipo de delitos sea consciente, ¿no? Si es que realmente ha ocurrido este delito, que sea denunciado. Y si es que realmente no ha ocurrido, pues tener también cuestión moral de no denunciar falsamente a una persona porque puede ser perjudicada. Perfecto. Ahora me gustaría ponernos, que cambiemos un poco el escenario y nos pongamos el escenario de la víctima. ¿Qué recomendarías tú, como abogado especialista en derecho penal, a la víctima, a la persona que sufre de un delito? ¿Cuál es la acción inmediata o cuáles serían los pasos que debe seguir? Adelante, doctor. Bueno, para una persona que ha sido víctima de un delito contra la libertad sexual, sea violación sexual, tocamientos indebidos, actos de connotación sexual, acoso sexual, ¿no? Lo que recomiendo primero es inmediatamente ir a la comisaría más cercana a su domicilio, ¿no? A la comisaría más cercana donde han ocurrido los hechos, interponer la denuncia correspondiente, ¿no? Y ahí mismo también van a comunicar al Centro de Emergencia Mujer, que es el centro de apoyo que les brinda asistencia, ya que si hablamos de mujeres en este caso, tienen que entender que también hay una ley penal especial que protege a las mujeres. Hablamos de la ley 3364, esta ley que regula el tema de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, que también tipifica una modalidad, un tipo de violencia que es la violencia sexual. Entonces, tienen que saber que la importancia de esta denuncia es para que incluso se les practique ahí mismo una ficha de valoración de riesgo, que es un instrumento legal para que se pueda verificar cuál es el nivel de riesgo que presenta esta persona. Hablamos de un nivel de riesgo leve, un nivel de riesgo moderado y un nivel de riesgo severo, que es el riesgo máximo, el riesgo extremo. Si la ficha de valoración de riesgo de la víctima, en este caso, arroja un nivel de riesgo severo, el nivel de riesgo extremo, las medidas de protección que el juzgado de familia le va a dar van a ser de manera automáticas. Y esto es muy beneficioso para una víctima, ya que en las medidas de protección, conforme vemos en el texto único ordenado de la ley 3364, le van a ordenar a este sujeto que las ha violentado la prohibición de acercamiento respecto a la víctima, respecto a su domicilio, respecto a su centro de trabajo, la prohibición de acercamiento, por ejemplo, de 300 metros respecto a la víctima. Le van a ordenar incluso, si la víctima vive en su domicilio, el retiro del agresor del domicilio. Van a ordenar pasar tratamientos psicológicos y demás tipo de medidas que regula el texto único ordenado de la ley 3364 en su artículo 32, ¿no? Asimismo, es muy importante también la denuncia porque aparte de las medidas de protección, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e integrante del grupo familiar va a poder aperturar una investigación mediante una disposición de apertura de investigación preliminar para que pues se lleven a cabo las diligencias, llamen a citar a declarar a esta persona denunciada para que la citen también a esta persona denunciante agraviada que brinde su declaración, ¿no? Si es menor de edad va a pasar cámara GESEL, si es mayor de edad va a brindar una declaración a nivel fiscal,
para que esta Ujú. persona también que ha sido violentada pase una pericia psicológica, y en la pericia psicológica, que lo hace un perito, va a arrojar si es que ha sufrido alguna afectación producto de esta circunstancia, de este agravio sexual que ha sufrido esta persona. Lo más conveniente es una denuncia inmediata, ¿no? Para que pues puedan tener justicia y puedan recibir un apoyo para que esta persona que las ha violentado no las siga violentando. Muy interesante. Has comentado varios temas que me llevan a una siguiente pregunta. Y es, existe, o sea, en derecho penal está el tipo penal y los agravantes. En este tipo de delitos también hay agravantes porque, por ejemplo, puede suceder que la persona que comete el delito formaba parte del círculo familiar de la víctima. Puede, incluso mencionaste que también, bueno, puede ser víctima de la violación una persona que es mayor de edad y personas que son menores de edad. Y ahí va a variar dependiendo si es cámara Gesell o una declaración. Puede incluso presentarse una situación en la que la víctima haya estado en una situación de inconsciencia, drogada, alcoholizada. Existen, doctor Jimmy de la Torre, algunas situaciones que deban ser evaluadas particularmente como situaciones agravantes al momento de identificar este tipo de delito. Sí, hay determinadas situaciones, por ejemplo, el artículo 170 que regula el delito de violación sexual, ¿no? Sanciona con pena no menor de 14 ni mayor de 20. Sin embargo, regula también otro margen punitivo, que es que la pena será no menor de 20 ni mayor de 26 años si el agente, por ejemplo, la persona que ha cometido este delito, ¿no? Aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad, o de cónyuge, es cónyuge, conviviente o es conviviente, o con la víctima está sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, o tiene hijos en común con la víctima, o que habite en el mismo hogar de la víctima siempre que no miden relaciones contractuales o laborales, ¿no? O es pariente colateral. Es decir, cuando hay un grado de afinidad también en tema de índole familiar, si es un agravante en relación al delito de violación sexual, como lo regula el 170, ¿no? Se aumenta el margen punitivo. Ya no sería de 14 a 20, sino que el margen punitivo se aumenta como una, digámoslo así, como un agravante, ¿no? Que sería de entre 20 a 26 años. Sin embargo, respecto a las otras circunstancias que me mencionas, hay tipos específicos que regulan esas otras conductas en las cuales puede incurrir una persona, ¿no? Que es, por ejemplo, la violación de una persona en un estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, conforme lo regula el artículo 171 del Código Penal, que esto sí se sanciona entre 20 a 26 años, ¿no? Sí, son conductas como el 172, que también regula el delito de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, ¿no? Son situaciones que se dan al día a día. Incluso hay personas que de manera voluntaria, ¿no? Dopan a mujeres con la intención de tener intimación sexual con ellas. Las están violando, ¿no? Me ha pasado una señorita viene a mi consulta, doctor, estaba tomando, ¿no? Con estos dos muchachos, no me acuerdo más, y amanecí en un hotel. He ido a interponer la denuncia, quiero que lleve mi proceso. Me han consultado, ¿no? Pasan ese tipo de casos, bueno, las mujeres ahí tienen que tener un poquito más de cuidado, pero sí el Código Penal regula y tipifica este tipo de conductas para que se pueda denunciar tanto en el artículo 171 como en el artículo 172 del Código Penal. Perfecto. Una última pregunta, doctor Jimmy de la Torre. ¿Existen vías de acceso gratuito o a plataformas gratuitas o servicios de ayuda legal gratuitos que puedan ayudar a las víctimas que no puedan costear de repente directamente el costo de un abogado? Claro, mira, para ser breve y específico en la práctica, yo aconsejo que la persona que está siendo víctima de un delito contra la libertad sexual, al acudir a la comisaría a interponer la denuncia, ahí mismo le van a dar indicaciones, y el servicio legal gratuito que asiste más en este tipo de casos de violencia contra la mujer es el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El CEN, que son servicios públicos especializados y gratuitos, ¿no? Que brindan atención integral a una víctima de violencia, ¿no? Ya sea violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en relación a la ley 3364. Ahí también le van a asignar un abogado de oficio para que pueda asistir a las diligencias y para que la pueda representar y la pueda asesorar durante toda la etapa de investigación que la fiscalía va a llevar. Estupendo. Muchísimas gracias a nombre de INC Legal.
Le damos el agradecimiento al doctor Jimmy de la Torre por habernos acompañado hoy y compartir sus conocimientos y por sobre todo su valiosa experiencia respecto de los delitos contra la libertad sexual. Nos vemos en una siguiente entrevista. Muchas gracias.